una parte esencial de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Comprender su realidad actual también nos permite comprender mejor nuestras raíces y la diversidad cultural de nuestro país. Agradecemos al Dr. Galeano Olivera por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con los estudiantes. Muchas gracias, buenos días, ya empezamos. A momento de ir, a ver, conhecer a essa mulher árabe, aí vou dejar a Dionísio, a ver, vou dejar a Catupirione, que está a PM, vou dejar a Graciela, vou dejar a Eliseo. Vamos a hacer esto en forma bilingüe, no se preocupe para aquellos que por allí no entienden muy bien el guaraní. Saludo inicial para la directora, para la profesora Gloria, también para el apreciado profesor Dionisio Palma, que tuvo la gentileza de invitarme a estar este día con ustedes, y acá dos personas muy queridas que tienen una labor muy importante en todo lo que tiene que ver con, más allá de lo que yo voy a hablar, que es la lengua guaraní. Ellos tienen una larguísima trayectoria en el tema de la actualidad, la historia, la realidad de los pueblos indígenas de Paraguay. Por eso yo voy a referirme a lo que es hoy el guaraní como ese legado importante que tiene una larga vida en la historia del Paraguay y va a seguir teniendo mucho tiempo de vida adelante, ¿verdad? La profesora Graciela Congo, una persona con una larguísima trayectoria en el tema, y Eliseo, el Ovejara, el profesor licenciado Eliseo, quien aparte de que conoce el tema, él es miembro de una comunidad indígena, es un trabajador incansable, es un joven que cada día se esfuerza por él mismo mejorar su condición intelectual, su condición profesional, y a través de su trabajo beneficia, ayuda, colabora con las comunidades indígenas del Paraguay. Así es que la presencia de ellos dos va a ser la garantía en todo eso que tiene que ver con esa realidad tan difícil, tan dura, yo suelo decir, salvando un poquitito el sentido de la palabra, hasta dolorosa en que viven hoy los pueblos indígenas de Paraguay. Han sido expulsados de sus tierras, viven en condiciones de indigencia, el Estado no atiende ni remotamente las necesidades que ellos tienen, no existe una política del Estado para, en este caso, trabajar en beneficio de los pueblos indígenas de Paraguay. Probablemente muchos de los que están acá y recorriendo Paraguay, y no solamente Paraguay, porque hoy en día es inclusive América, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los pueblos indígenas, que en otras partes, acá nuestros vecinos argentinos y otros le llaman pueblos originarios, en el Brasil usan mucho la expresión indio, y en general nativos, aquellos que son de acá, que estuvieron antes que los conquistadores. Si nosotros normalmente hablamos y miramos inclusive los libros que usamos, siempre hay una referencia a ellos en tiempo pretérito. Vivieron, se alimentaron, transitaban, todo pretérito. Y yo siempre que tengo varios amigos de distintas naciones indígenas, yo siempre se les digo, ya venimos a tan libros, son cara dura, porque según los libros ya están muertos, pero ustedes siguen vivos acá. Bueno, y esa es una cuestión que ustedes tienen que ayudar también día a día. Cuando la gente en una de esas dice los indígenas vivieron, los indígenas habitaron, corríjanle a esas personas y díganles, los indígenas viven, los indígenas transitan, se alimentan hoy. De acuerdo al último censo, son 140.000 personas. En Paraguay somos 6.109.000 habitantes, de acuerdo a ese censo. 140.000 es un poquitito más, casi 1,5% de la población del Paraguay. Sin embargo, hay un fenómeno en el mundo, y eso hay que ser claro, no solamente acá entre nosotros, sino en América, en el mundo, que tiene que ver con que el guaraní
una lengua nativa de acá, de este territorio, es hoy la lengua más hablada del Paraguay, más hablada. No es el castellano el idioma más hablado, ¿eh? El idioma más hablado por un 87% del Paraguay es el guaraní. Algo importante, casi el 40% del Paraguay es monolingüe guaraní, y eso no es, esa ya no es población indígena, es población mestiza paraguaya. Y uno puede recorrer acá cerquita nuestra, acá Fernando, San Lorenzo, Luque. Podemos ir allí al centro de Asunción, a los barrios periféricos. Vamos a ir al interior, y qué decir, departamentos como Cazapá, San Pedro, Canindeyú, son departamentos masivamente guaraní hablantes. Guaraní no está en Egipto, hablan guaraní. Les sale castellano, pero no tanto como les sale guaraní, o nos sale guaraní. Y allí también siempre hay un mito que yo, donde voy, aprovecho siempre para aclarar. Como mito que se distribuye por allí, que el paraguayo, nosotros los paraguayos, la mayoría dice, yo hablo castellano y hablo yo para. Guaraní no hablo porque cuesta mucho. En realidad, hablamos guaraní y el castellano que hablamos es un feroz yo para. Si acá en esta sala alguien me dice que entre hoy, ayer y en la semana no dijo una palabra que termine en na, como venina, andátena, contálena, traélena, entonces yo ahora mismo voy a la luna y nunca más vuelvo. Todo el mundo dice venina, andátena. Si no dijeron na, dijeron que, vení que, andate que, traele que, llevale que. ¿Y eso qué? Eso es guaraní. Eyuque, ereque, irapoque, ebrajaque. ¿Qué es guaraní? Na es guaraní. Juntamos esas dos terminaciones y decimos que na. ¿Y cuántos? Si no ustedes, gente que escucharon, traerle que na, llevarle que na, contarle que na a tu mamá. ¿Y eso qué es? Y eso es un yoparán en castellano. Pico. Pico. ¿Quién nos dijo que pío? Ni siquiera picó. ¿Qué pío querés na? Vos. Ni siquiera vos. ¿Qué pío querés na? Vos. Yo tengo un estudiante acá en la facultad donde enseño. Casualmente estábamos grabando una clase y después de escucharle yo retrocedo la grabación y le hago escuchar. Entre los dos nos matamos de la risa. Exactamente esto que acabo de decir, él me dijo, ¿qué hora que tenés en vos? Profesor. Ni siquiera fue profesor. Yo soy profesor. Y eso es castellano para la gente. Mentira, eso yo para. ¿Quién no dijo alguna vez Nico o Nio? Yo Nio. Él Nio no sabía. Nio o Nico. ¿Cuántas veces dijeron pa y dijeron bopa? Le llevaste, bopa le trajiste, bopa le contaste. Ni siquiera vos, es vos. Pa es la pregunta guaraní. De yupa, de popa, de yapopa. Entonces, ¿qué es eso? Y es un yopará del castellano. Error al decir que hablamos castellano y hablamos yopará. Hablamos yopará de los dos idiomas. Pero en el fondo hablamos guaraní y castellano. Entonces, esa es una cuestión que todos tenemos que entender. Y voy a hacer una simple demostración acá. A ver, voy a hacer una pregunta dificilísima. Esta es impresionantemente complicada esta pregunta. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? No fue difícil. Chaguatá. Todos me respondieron acá. Uno más calladito, otro más fuerte, uno un poquitito más rápido, el otro más lento. Me dijeron chaguatá, ¿verdad? No costó. Y si yo le digo a ustedes, ¿tú caminas o vos caminas? Ahora ya en coro. Y por último, ¿cómo vamos a decir él camina? Ahora. Ustedes van a hacer esto más fácil que caminar a pie, ¿verdad? Pero fíjense en qué acaban de hacer ustedes. Yo en castellano le dije camino y le agregué una O y dije camino. Después camín y as, caminas. Camín y después a, camina. Ustedes me dijeron a y después guatá. Re y después guatá, o y después guatá, lo que en castellano termina al final, en guaraní al principio. Y ustedes saben guaraní. Si no sabían, pues me tenían que decir guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Y ustedes saben que eso no existe. Y si yo digo eso, se van a decir, este no sabe hablar guaraní. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué quiere decir en castellano? ¿Qué quiere decir en castellano? Monbuiri. Desde lejos. Ni siquiera me dijeron, profesor Esperana, no tenés el diccionario.
danos unos 2 o 3 minutos, vamos a deliberar acá, pero no entendemos. Me dijeron desde lejos. ¿Y qué es Monbuiri? ¿Y qué sería Huiver? Desde. Allí decía lejos desde. Pero ustedes no me dijeron lejos desde, me dijeron desde lejos. Porque saben que en castellano se dice desde lejos. En castellano, desde es una preposición, en guaraní Huiver es una posposición. Nadie que habla guaraní dice Huiver Monbuiri, ayunerendabe. No, el que habla guaraní dice Monbuiri Huiver, ayunerendabe. Y el que habla castellano dice desde lejos, vengo junto a vos. Bueno, esa es simplemente una muestra de que nosotros hablamos guaraní, hablamos castellano. Puedo ponerle más ejemplos y les aseguro que todo eso van a saber. Lo que pasa nomás que a veces se nos mete en la cabeza de que el guaraní es difícil, de que nadie puede usar hablar. Yo acabo de hacer la demostración más simple, la más sencilla de todas las que acabo de hacer. Entonces, partiendo de eso, habiendo un 87% en el Paraguay que habla y entiende guaraní, decir que el guaraní está por morir es una mentira, está lejos de morir. Decir que el guaraní es una lengua que se quedó en el tiempo, falso, se sigue hablando. Y desde ese punto de vista, quiero hacerles un pequeño comentario y toda la parte que refiere a la realidad de los pueblos indígenas van a escuchar acá de parte de estas dos personalidades que conocen mucho del tema. 3 trabajos en materia arqueológica se hicieron en Paraguay, cuyos resultados lastimosamente no son promocionados, no son difundidos y nadie conoce. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes que se dice siempre, por aquí por donde andamos, nadie puede querer lo que no conoce? Si ustedes no conocen algo, no van a querer. Bueno, partamos de un dato. En 1980, un joven investigador paraguayo llamado José Perazo lideró un equipo de investigación con él a la cabeza, 2 personas más y un equipo importante de investigadores que fueron a la zona de Caballero, en el pueblo, en el departamento de Paraguarí, y allí hicieron un trabajo arqueológico. ¿En qué consiste eso? Era rescatar restos fósiles de indígenas que alguna vez vivieron en ese espacio y tienen los guaraníes hasta hoy una característica todavía en muchos lugares que eso permanece vigente. Cuando ellos fallecen, se entierran en unas urnas, parecido, palabras más, palabras menos, a un cántaro, a un gambuchí. Se les entierran eso, y en ese tipo de urnas encontraron allí en Caballero, trabajaron casi 8 años, y al cabo de 8 años, restos fósiles que encontraron casi en la superficie, hasta 4 metros de profundidad, dejaron como resultado, con evidencia científica, que los más recientemente enterrados tenían 990 años. Ustedes saben que mañana Asunción va a cumplir 489 años, ni siquiera 500. Y los fósiles que se encontraban en Caballero ya tenían 1000 años, el doble de años con respecto inclusive a la salida de Colón para venir a América. Acá ya había 500 años antes, allí en el pueblo de Caballero, gente que vivía como nosotros, comían, tenían su vivienda y tenían la delicada costumbre de enterrar a sus fallecidos en urnas. No es que dejaban los cuerpos en la intemperie y que pase lo que pase con ellos. Eso nunca ocurrió. Más adelante, eso fue entre el 80 y el 88, los que estaban a 4 metros, 3.620 años de antigüedad. 3.600. Rétenle los 500 años a América y son 3.120 años antes de que Colón venga a América, que había gente viviendo acá en Caballero y que ya se enterraban las urnas. 3.120 años. Pero hagamos un cálculo, a lo mejor más traído de los pelos. Este es un colegio cristiano, hablamos de Jesucristo. A partir del nacimiento de Cristo se habla del después, y hasta hoy han pasado 2026 años. Réstenle solamente 2000 a 3620 y 1600 años antes de Cristo había gente viviendo acá en Caballero. No lo digo yo, lo dice la ciencia. 1600 años antes. Si nosotros pasamos de ese trabajo, pasamos al siguiente, donde hoy en día está Itaipú,
cuando se construyó la famosa represa, que tiene una base enorme, casi se cavaron 200 metros en la profundidad, a ambos lados. ¿Y qué pasó? A medida que iban excavando, saltaban las urnas funerarias, igualitas a las de Caballero. Lado paraguayo, lado brasileño, y Itaipú encarga el estudio arqueológico, la prospección arqueológica. Muchas gracias. ¿Y cuál fue el resultado? Los más recientemente enterrados, ahí donde están la represa, tienen 8.000 años de antigüedad. Y los más antiguos que están en ese sitio de la represa tienen 10.000 años de antigüedad. Ahora les invito a que resten 500 años. Son 9.500 años antes de que Colón venga a América, que había gente viviendo en la costa del Paraná, del lado paraguayo y del lado brasileño. Y eso es del año 93-94. Los informes están, ustedes entran al Museo de Historia Natural, al Museo de la Tierra Guaraní, y allí están los informes técnicos. Están a disposición de la gente, cualquiera que quiera saber, llega y verifica estos datos. Entre el 2007 y el 2009 se hizo el otro que para mí, son tres, que son los que para mí tienen mucho valor. En la zona de la Mambay, donde viven los famosos Painta Veterá, que son guaraní, de la familia lingüística guaraní. Y allí se hizo un trabajo con un grupo multidisciplinario de investigadores que llegó desde España. Trabajaron acá por 2 años y los resultados de los sitios que ellos estudiaron dicen que en uno de los lugares donde estaban los más recientemente enterrados, un cementerio que obviamente en el tiempo se dejó de usar, 5.200 años de antigüedad. Pero los restos más antiguos, 12.000 años. 12.000 años. Imagínense lo que eso significa para nosotros. Porque yo leía 2.000 años. 2.000 años pasaban desde Cristo hasta hoy. ¿Verdad? Y esos datos, lastimosamente, no conocemos. Probablemente muchos de ustedes van a decir, pero esto es increíble. Y alguien más por allí puede decir, ¿por qué no me contaron antes? Bueno, eso ya no sé por qué no se le contó. Pero si este es el momento, yo les cuento ahora. Y quiero venir rápidamente ya en esta última parte. Quiero mostrarles lo que es hoy. Esa lengua que fue prohibida. Ustedes saben que después de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, se prohibió el uso guaraní. Los aliados prohibieron el uso guaraní en las escuelas, en los colegios. Y aquellos que eran descubiertos hablando guaraní tenían que arrodillarse por hablar guaraní, por horas. Y después la hazaña subió, aumentó, cuando ya no era arrodillarse en la tierra, sino que sobre, por ejemplo, el maíz duro, molido, se ponía eso y sobre eso se arrodillaba aquella persona. ¿Sí? Sal gruesa, o pedregullos, y obviamente ni siquiera hace falta que les diga que las rodillas sangraban. El pecado, hablar guaraní. ¿Quién? Ustedes pregunten, la gente que recibió el yurú peté, esto es tobá peté, acá en la cara, tobá, la cara, esto es yurú, la boca, a través de la boca hablamos. Cada vez que alguien hablaba, en la casa alguien decía yurú peté, pues oye, el yema guaraní, pegarle en la boca, estaba hablando nuevamente en guaraní. Los que corrieron en el patio de la escuela, así como acá, digo, en la escuela refiriéndome a un espacio como este, que eran descubiertos, tenían que correr el patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní. Podía ser hasta el receso, podía ser toda la mañana. Entonces la pregunta es, ¿quién quería después hablar guaraní? Ni siquiera castellano. De allí venimos. Sin embargo, acá, cuando recién les pregunté, ustedes me dijeron, sea aguatán, de aguatá. Eso es extraordinario. Yo tengo que felicitarle a ustedes. La mejor manera de felicitarle es pidiendo un aplauso para ustedes mismos. Hablar guaraní es un motivo de orgullo. Tenemos que estar siempre orgullosos. Hoy en día se enseña, escucharon ustedes, no porque por mandarme la parte con esto, porque no es necesario. Gente que está en Europa estudia guaraní. Universidades como la Universidad de París en Francia tienen cátedras guaraní. El primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra y gracia de un profesor alemán de nombre Wolf Lustig de la Universidad de Mainz.
En 1995, en Alemania, él creó el primer sitio para la lengua guaraní en Internet. Enamorado del guaraní. En Francia, les decía en Italia, en España, y acá en América son muchísimos los países. Hoy día hay cátedras de guaraní en la famosa Universidad de Buenos Aires, la UBA, la Universidad de Rosario, la Universidad de Misiones, la Universidad del Nordeste, la Universidad de Formosa, la Universidad de Jujuy. Y hoy hace exactamente una semana que yo volvía de Mato Grosso, a una universidad que está en Los Grados, 100 kilómetros más allá de la frontera del Paraguay, en un congreso donde participaron 500 personas, docentes, investigadores, gente de todas partes. Me cuentan a mí que a partir del año que viene, en pleno Mato Grosso, van a empezar una licenciatura en lengua guaraní. Si no es importante, pues nadie va a estudiar. Que en la más importante universidad de Brasil, que es la USP, la Universidad de São Paulo, de cátedra de guaraní, algo tiene que tener de interesante el guaraní. O acá cerquita nuestro, la más grande universidad de América, se dice, es la Universidad de la Integración Latinoamericana, la UNILA, tiene cátedra de guaraní. Bolivia, acá en la frontera con nosotros, tiene 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, es una región guaraní hablante. El guaraní en Bolivia es la tercera lengua más hablada. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales, 37 nativos. Y en primer lugar está la Aymara, luego el Quichua o Quechua, y luego ya está el guaraní. Estamos hablando de una lengua viva. No es una lengua que uno vaya a visitar a un museo, o tiene que ir allí a un barrio, a una reservación, y allí encontramos a los últimos guaraní hablantes. Guaraní está en todas partes. Y esto que ven ustedes acá, de la edad de ustedes, porque veo acá que hay gente de 15, 16 años, por allí, no me equivoco, ¿verdad? Por allí estamos algunos, otros 13, 14, no importa eso. Pero saben que en el 2007, era un sábado, yo tenía que tomar un examen en una facultad donde enseño, y por esas cosas de no tener un dato muy preciso, y la pereza de por medio, de levantarme y caminar unos 10 metros para traer un libro y revisar, y lo otro más práctico, tenía una computadora. Entonces, ¿qué hago yo? Para no caminar, busco en la computadora. Primer resultado, Wikipedia. Entro, busco y después comparo con otras fuentes, solucionaba mi problema. Media hora antes, yo terminé de escribir un cuento, un caso Ñemombeú. ¿Sobre qué? Sobre fantasmas, los Pora. Que si ustedes no creen, no importa. Hay mucha gente que habla de los Pora, del Luisón, del Platavirú, del Yacyretá. Todo eso forma parte de la realidad cultural del Paraguay. No tiene nada malo, claro, ¿verdad? El que quiere creer, cree, el que no cree, no cree. Bueno, y entonces, ¿qué se me ocurrió? Pero fue una cosa así, que ni tenía pie ni cabeza. Se me ocurrió a mí poner ese cuento, si es que podía, en Wikipedia. Como yo ya era usuario, claro, 2007, abro una página de edición, hago el famoso copia y pega, copié y pegué, le puse el título y envié. Después de un rato, alguien me responde por un correo electrónico. Me dice: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Soy editor de Wikipedia. Y terminaba firmando hugo.arg. Leo eso y sobre la marcha le respondo. Yo pensé que Hugo, un nombre tan común entre nosotros, y ARG, yo dije, este argentino. Le respondo yo y le digo, hola Hugo, le digo, efectivamente, este es el idioma guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní y vivo en Paraguay. Y para tratar de ponerme bien con él, le puse, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude, pensando que era argentino. Le envié. Correo fue, correo vino, y al volver me dice: lamento mucho informarle, yo no soy americano, mucho menos argentino, yo vivo en un país muy distante al suyo, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 16 años y soy editor de Wikipedia. Si usted quiere, yo le ayudo. Envíeme en un correo adjunto, un archivo adjunto con la traducción.
Eran 10 líneas, trabajé rápido, le envié. Me dice él, salga e ingrese en 5 minutos. Esperé los 5 minutos, entré y, oh, sorpresa, ahí estaba mi caso. Con un fantasmita de por medio, ya con una imagen. Yo estaba feliz, por poco no toqué la luna, ¿verdad? Y lo que yo quería poner era 1 y se acabó la historia. Eso fue un sábado, pasó lunes, martes, me escribe él a la medianoche. Después le voy a contar por qué. Y me dice, si tiene 2 cuentos más, envíeme. Yo tenía cuentos a patadas. Entonces vuelvo a traducirle, le envío, eran unos cuentos cortitos que tenía, era uno de Pora y otro de Luisón. Al rato entro, otro de Pora, otro de Luisón en Wikipedia. 2 días después me vuelve a escribir, envíeme 3, le volví a enviar los 3. Y el siguiente sábado él me escribe y me dice, me gusta el guaraní, quiero aprender el guaraní. Le pido que de ahora en más me escriba en guaraní y en castellano, en forma bilingüe. Me complicó un poco el trabajo porque tenía que poner Baeisa, Paola, Saruna, Coape aquí, Aracande te envío, Cocuatía este papel. No van a creer que 3 días después, Saruna Sincus me escribe en guaraní y me dice Baeisa para David, en Mañamina, Coapa Imponá. Eso está en los archivos de Wikipedia, lo que estoy contando. Y empezamos una relación de aquel momento hasta hoy, casi han pasado 20 años. Saruna tiene hoy un poco más de 30 años y está, pero con unas ganas tremendas de venir a visitar Paraguay. Desde hace más o menos 15 años viene ahorrando para tener el pasaje y llegar a Paraguay. En un momento él me escribe y me dice, le propongo hacer lo siguiente, crear Wikipedia guaraní. Y yo pensando que era una cosa sencillita, le digo yo, sí, no hay problema, en lo que yo pueda, y en lo que yo pueda es en el tiempo que dispongo, le digo, yo trabajo todo el día. Sí, vamos a hacer unas traducciones. Y la primera cosa fue fácil. Hola, Baeisa, comunidad, Tecojá, portada, AP, en fin. No van a creer que desde noviembre de 2007 hasta enero, 20 de enero de 2008, llegué a traducir 37.000 palabras para Wikipedia. Y el día 20 de enero, él me escribe y me dice lo siguiente, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. El guaraní ya no va a morir, desde hoy tenemos Wikipedia guaraní, tenemos 60 páginas. Y la emoción que yo sentí en ese momento fue extraordinaria. Yo antes de empezar por las dudas ya le pregunté, ¿esto tiene un costo? Y él me dijo, no, en Wikipedia hablamos de donaciones. Cuando él me confirmó que ya estaba Wikipedia guaraní, entonces yo le digo de nuevo, ¿cuánto cuesta esto? Esto es una cosa extraordinaria, le digo, esto es carísimo, esto no tiene precio, le digo. No, una donación. Pasaron probablemente 3 días y me escribe nuevamente y me pone el clásico GGG. Ya sé cómo me puede pagar. Yo me agarré la cabeza pensando que me iba a pedir plata. Y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Entonces acá con mi señora fuimos hasta Luque, compramos un equipo de tereré y de mate, más 7 kilos de hierba y le enviamos por una valija diplomática. 15 días después, Saruna 5 nos envía su foto que está en internet, tomando tereré en Lituania. Y me decía, estoy tomando tereré, me gusta, pero en Lituania hace 20 grados bajo cero. Tomando tereré en Lituania a 20 grados bajo cero. Desde allí hasta hoy, Saruna 5 sigue editando. Hoy tenemos 6.040 páginas, que ya es un libraco bastante grande. Hay biografía, todo lo que ustedes quieran sobre guaraní. Le voy a hacer la propaganda, a lo mejor no muy favorable al profesor Dionisio, porque probablemente puede tomar, uno va a entrar a buscar allí, ¿verdad? Si quieren saber algo de todo, ¿verdad? De artistas, de trabajadores culturales paraguayos, de extranjeros. Y allí ocurrió una cuestión importante. Él me dijo, ya está, Wikipedia para los paraguayos ya está, pero Wikipedia es internacional, me dice. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿y qué le digo? Y hay que traducir todo lo que hay en el mundo. ¿En qué momento vamos a hacer todo eso? Le dije. Y me dice, ¿y por qué no empezamos? Un poquito, vamos a ir cargando lo que se pueda. Y entonces, como yo no sabía nada, estábamos hablando de 2008, imagínense, acá estaba recién internet, yo le pregunto y le digo, yo no entiendo de esto, le digo, explícame vos que sos especialista,
¿con qué tema podemos empezar? Y la respuesta de Saruna Sinkus fue: haga la traducción al guaraní de la persona más buscada en el mundo, 2008. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan. Bueno, yo le pregunto, ¿quién es? John Lennon. Y me tocó rescatar yo de mis libros, porque nadie puede tocar lo que está en internet. Eso es propiedad y cualquiera sigue eso y es fraude y es apropiación ilegal de contenidos. Pero yo tuve que armar mi texto en castellano y hacer la traducción. Ustedes entran hoy, si ponen allí arriba, dice GK, escriben Lennon, John Lennon. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de... Allí arriba dice GK, ahí, en esa parte, en ese recuadro. Ahí está, ahí, Lennon y John Lennon, ¿verdad? J-O-H-N-O. J-O-H-N-O y Lennon. Ahí está. Este es, ayúdale que acá, ahí está, John Wilson Lennon en guaraní, de comienzo a fin, con un poco de la historia de los Beatles. Año 2008. 30 minutos después que él alojó esta información, 50 millones de personas en el mundo vieron este artículo en guaraní. Es el primer artículo publicado en Wikipedia guaraní. Esta es una herramienta que hoy tienen ustedes, que antes el guaraní no tenía. Dicen que las lenguas de hoy, para que tengan una larga vida, o sea, se habla de más o menos 150 a 200 años de vida, si tienen más de 100.000 hablantes. El guaraní tiene casi 11 millones de guaraní hablantes en la región. Y acá en Paraguay, que es el epicentro, somos casi, si quieren ustedes, un poco más de 5 millones. Aparte de eso, dicen que las lenguas que no están en internet están condenadas a morir, porque el guaraní está en internet. Vamos a pasar al siguiente, ya por el tiempo nada más. Si salimos de esto y ponemos Firefox. Esto en el año 2013 empezamos un proyecto hasta el 2016, 3 años. Aclaro que todos estos trabajos se hacen ad honorem. Nosotros no recibimos ninguna paga por esto, lo hacemos porque nos gusta el guaraní, tampoco estamos pidiendo plata, pero es importante que sepan, ¿verdad? Hoy en día el gobierno se manda la parte con esto, pero el gobierno no puso nada para hacer esto, ¿verdad? Esto es gracias a este joven con el que le habla y él todos los días editamos Wikipedia guaraní. Y esto que vamos a ver acá, tenemos que poner el Firefox guaraní. Firefox guaraní. Si podemos entrar allí, en el mismo buscador de Google puede ser, ponemos Firefox guaraní. Esto que van a ver, un poquitito. Vamos a ver si podemos entrar. Desde Google podemos buscar, en el buscador de Google. Y poner Firefox guaraní, así como hicieron con Wikipedia. Ahí pueden escribir. Ahí está. Esto tardamos 3 años y acá llegamos a traducir 76.000 palabras. Una cosa imponente es. 76.000 es un feroz diccionario y es todo lo que llegamos a traducir. Ustedes saben que existen 6.000 lenguas en el mundo. 6.000 lenguas. Y esta empresa, que es la empresa más grande de navegación en internet, la empresa es Mozilla, y el producto de ellos se llama Firefox. Acá para nosotros internamente es Google, el que más usamos en Paraguay. Sin embargo, en el mundo lo más usado es Firefox. Y Firefox nos pidió la traducción a guaraní. El guaraní pasó a ser la lengua número 109 a la que el navegador Firefox se tradujo. 109 nada más, de 6.000 idiomas. 109. Y hoy el guaraní es la única lengua nativa de América hasta ahora a la cual Firefox tradujo su navegador. La traducción la hicimos acá. Tiene nombre guaraní, como Fire es fuego, Fox es zorro, eso en guaraní es Aguará Tatá. Y Mozilla aceptó el nombre Aguará Tatá. Mozilla tiene totalmente, ustedes pueden esto descargar y la máquina funciona igual, no le va a molestar porque tiene castellano, inglés, igual funciona.
Bueno, esto ya está. Y si pasamos, esto en 3 años terminamos. Sigue hasta ahora porque esto se actualiza. Cada 15 días Mozilla va actualizando y cada 15 días alguien de nuestro equipo sigue haciendo la actualización. Podemos poner ahora traductor Google y ponemos guaraní castellano. Allí en el buscador otra vez. Esto es lo último, pero que está en un 70% y funciona ya una maravilla. Este es un trabajo complicado, el que vamos a ver, ahí está. Si podemos detectar allí el idioma, ya dice guaraní, pero igual allí hay que buscar otra vez guaraní, por favor. Hay que detectar guaraní como idioma, sí. Y le voy a pedir a los que están allá que escriban P, Yaguá, Oguatá. Oguatá. Le traigo allá, el perro camina. Si quieren darle allí un clic en el parlante, no sé si se puede escuchar eso abajo allí. Dale un clic. Oh, no hay sonido cerrando. Él dice, Peyaguaguatá dice, el perro camina. Bueno. El perro camina. Ahí está. De allí mismo, en esa misma columna, en vez de español, busquen un poquitito allí inglés. Allá, no, es la misma frase. El mismo, solamente que vamos a cambiar el idioma al cual se traduce. Ahí está. Y pongan el sonido. The dog walks. Sí. Acá era Peyaguá, por las dudas, para no. Peyaguá, allí. Y allí acaban de escuchar ustedes la traducción. Él va traduciendo ya del guaraní a todos los idiomas a los cuales se traduce a través de Google. Con la posibilidad de que ustedes escuchen. Vamos a poner con mi tají paraguayo, que nunca habló castellano siquiera. De acá va directo a España, baja al aeropuerto de Barajas, en Madrid, escribe en su teléfono, en su traductor Peyaguaguatá, y allá automáticamente le sale el perro camina. O yo puedo poner eso en francés también, podemos buscar dos más, como ejemplo, francés. Y allí está. ¿Y escuchamos? Le chien se promène. Ahí está. Y lo último, si podemos poner portugués. Ahí está. O cachorro caminha. Ahí está. Bueno, esto es lo que hace hoy el guaraní en el mundo. Una lengua que fue prohibida, donde la gente se arrodilló, donde recibió el grupete, donde la gente recorrió el patio de la escuela, donde la orden era no hables guaraní, no hables guaraní. Si hablas sos un indio, si hablas sos un campesino, si hablas sos un guarango. Hoy se acabó eso. Y quiero por último pedirte allá a nuestros amigos si pueden poner ChatGPT guaraní. Esto es lo más nuevo que estamos trabajando ahora. Todos los días, antes de venir hoy acá, cargué un contenido, cargo el contenido, le pregunto a ChatGPT, le voy haciendo preguntas, cuando se equivoca le corrijo y eso se guarda. Y quiero, ahí ChatGPT, guaraní tiene que ser allí. Entonces entramos ahí. Y quiero que le escribas en guaraní, Baishaba, con el buzo allí, va el buzo, Baishaba, sin acento, no hace, allí el buzo, allí entre la E y la A, una separación allí con el, ahí, Baishaba, ahí. Y pedirle que te responda, ahí está. Baishaba, Aime, Pona tiene que decir, la pregunta no estaba completa. Va ella para irme, ahora pues ya me preguntan a mí. Oye, Emma guaraní, habla guaraní. Y ahora quiero que le preguntes, allí nomás, Mabapa, eres Shebe, si podrían escribir, eres Shebe, aparte, guaraní, Shebe, en vez de ahí, Shebe, guaraní. Y allí pónganle Mabapa, Emiliano R. Fernández. Y allí vamos a ver qué nos responde. Un ratito. Está buscando. En guaraní le pedimos. El ese de guaraní no le pusimos. Ahí está. Emiliano R. Fernández, A.E. Curibetei, poeta, músico, soldado paraguayo, Jeracuá Intereiva, Ñaneretame,
era Teresina Emiliano Fernández Rivarola, o nace 8 de agosto, y ahí están todos los datos. ChatGPT habla guaraní. ¿Qué les parece? Bueno, esta es una cosa increíble. Y quiero terminar esto, con el perdón si me extendí un poco más, quiero terminar esto con lo que hoy tenemos como una realidad, que probablemente muchos de ustedes escuchó, vio o estuvo en uno de estos conciertos. Músicos paraguayos, músicos jóvenes, cantan en guaraní. Músicos jóvenes cantan polcas frente al Panteón. Pueden ir a cantar en el puerto, pueden cantar en un festival. Y la gente joven baila polca. Esa es una cosa extraordinaria. Yo quiero rendirle un homenaje a una persona que seguramente muchos de ustedes conocen o habrán escuchado su nombre, Néstor Ló. Para los que no saben, Néstor Ló en poco tiempo más va a ser licenciado en lengua guaraní. Néstor Ló y los Caminantes cantan en guaraní. Dani Mesa y Tierra Adentro, los padres de Dani Mesa son profesores de guaraní. Dani Mesa nació en Tomatí, habla bien, canta bien en guaraní. Dalma Ferreira de Bohemia Guaraní es profesora de guaraní. Ayelena Alfonso es hija de profesores de guaraní, habla guaraní. Muchos de ustedes recordarán cuando estuvo en competencia en España y le prohibieron cantar 13 Tuyutí. Ella igual se hizo la toma y cantó 13 Tuyutí y cantó guaraní. ¿Por qué canta guaraní? Porque le gusta, porque sabe que es importante. Hoy Noelia Casola, hoy por ejemplo un grupo de música que se conoce con el nombre de Oasis, que son de Villarrica, cantan maravillosamente en guaraní. Mili Brites, cuando ganó el Festival del Poncho Paraguay en Piribebuy, casi 40.000 personas, todas personas jóvenes, le reciben con un aplauso enorme cuando ella es declarada ganadora y ella entra al escenario y canta una canción en guaraní. Ella lo único que cantó fue las 3 primeras palabras. La canción terminó coreada por todos los jóvenes que estuvieron allí. Es un cambio demasiado importante, es un cambio valioso. Ese es el guaraní de hoy, que está en las manos y en la boca de ustedes. Por más que aquí haya alguien entre ustedes que diga yo no hablo bien, o a veces hay casos de personas que dicen tengo vergüenza, nunca tengan vergüenza, tampoco tengan miedo. Hablen, aunque sea atravesado, pero hablen. Mientras el guaraní esté en la boca de ustedes, el guaraní tiene mucho tiempo de vida. Porque basta y digan ustedes Baishaba, Yauna Tereré, Eyube, Yahabe. Eso es un punto de partida. Yo le felicito profundamente al colegio sudamericano, la persona de la directora y el querido profesor Palma por esta iniciativa. Y a ustedes por el hermoso comportamiento que tuvieron. Escucharon. Y eso es valioso para mí y va a ser valioso para los profesores que van a hablar seguidamente. Muchas gracias, que tengan un buen día.